buenos días con todos y con todas. El día de hoy vamos a presentar una metodología para la medición de la volatilidad o la estabilidad de la cartera de los depósitos bancarios, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar con la última lámina del Bancaforo pasado, que es precisamente esta, ¿no? La de las tasas de interés interbancarias en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos viendo este incremento en las tasas de interés que es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de que hay menos liquidez. Es una consecuencia de que hay escasez de liquidez. Entonces, si hay escasez de liquidez, el riesgo de liquidez es mayor en las entidades financieras, en las entidades bancarias. En mi opinión, y este es un gran dilema entre los analistas, entre el riesgo de solvencia y el riesgo de liquidez, para mí el más peligroso es el riesgo de solvencia, ¿no? Hace muchos años yo pensaba diferente, porque hace muchos años decía las entidades quiebran por problemas de liquidez, ¿no? Entonces cada vez que hay una quiebra es porque tuvieron un problema de liquidez, pero tal vez yo no veía las entidades que sí pudieron sobrevivir a crisis de liquidez, y hay muchos casos en Latinoamérica, yo he tratado de estudiarlos, y cuando tú ves eso, realmente el problema de fondo no era la liquidez. O sea, lo que terminó con la existencia de muchas entidades financieras no era la liquidez, sino era la solvencia. Entonces, la solvencia es el riesgo grande. Pero cuando en un contexto de baja solvencia llega una crisis de liquidez, prácticamente eso es mortal. Cuando una entidad tiene una buena solvencia, es decir, un buen nivel de patrimonio con respecto a sus riesgos, es más probable que pueda superar una crisis de liquidez, ¿no? Porque por su posición de solvencia va a haber otras entidades, ¿no? Otros jugadores, otros participantes que van a estar interesados en darle financiamiento, porque la solvencia, la posición de solvencia, claramente lo que dice es que el problema es coyuntural, ¿no? Una crisis de liquidez normalmente es coyuntural, no es estructural. Entonces, para mí, el problema estructural que tiene que ver con riesgo de solvencia es mucho más importante. Pero si la solvencia no está bien, llega una crisis de liquidez y es mortal. ¿Okay? Es mortal. Bueno, entonces el riesgo de liquidez ha aumentado en el sistema financiero. Pero no solamente eso, sino que el riesgo de liquidez va a seguir aumentando. Entonces tenemos que prepararnos. La mejor forma de prepararnos es, primero, conocer a nuestros riesgos, ¿no? Segundo, diseñar una forma de protegernos frente a esos riesgos, ¿okay? Y tercero, pues medirlos y monitorearlos, ¿no? Entonces vamos con eso, si ya sabemos que el riesgo de liquidez va a tener un mayor impacto en nuestras organizaciones y va a estar, digamos, va a tener una presencia sustancialmente distinta a la de los 15 o 20 últimos años. Entonces, veamos cómo podemos nosotros gestionar el riesgo a través de lo que les voy a presentar ahora, que es la medición de la volatilidad. En realidad, el título de la presentación es medición de la estabilidad, pero es lo mismo, ¿no? Solo que he dicho al revés, o dicho de manera complementaria. Si nosotros tomamos la cartera de depósitos y lo dividimos en dos grupos, estables, menos estables, ¿no? Los menos estables son los volátiles. Entonces, si yo tengo un grupo volátil, puedo tener por diferencia el grupo menos volátil o el grupo al cual nosotros le podemos denominar grupo estable. Bien, entonces como es una medición de volatilidad, indudablemente, pues requiere un trabajo estadístico, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla y simple, partiendo de
lo que es lo que yo llamo la esencia del riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, este gráfico que ustedes ven aquí es probablemente la mejor herramienta para mí, la mejor herramienta para medir el riesgo de liquidez, ¿no? Que es la descomposición de los activos y pasivos por plazos, ¿no? Y cuándo voy a tener exigibilidad de fondos y disponibilidad de fondos. Entonces, arriba en los activos va disponibilidad de fondos y abajo va en pasivos exigibilidad de fondos. ¿Okay? Lo divido por tramos. Y así puedo tener una mejor idea de la medición del riesgo de liquidez. Muy bien. Entonces, como podrán ver en los activos, vamos a ver los activos. Aquí tenemos los activos efectivo, depósitos interbancarios, también son activos, inversiones, ¿no? Y préstamos. Entonces, como pueden ver en este gráfico, he preferido poner puntitos rojos, ¿no? Vamos a llamarle fichas rojas, que números, ¿no? Para que sea más visible. Entonces, ustedes lo que podrán notar es que normalmente en las entidades financieras, el grueso de los activos es exigible en los tramos más, digamos, menos próximos, en los tramos más lejanos, ¿no? En los tramos próximos tenemos, en el tramo, por ejemplo, de 0 a 7 días, tenemos efectivo, que eso es disponible, tenemos depósitos que también son disponibles, las inversiones también se pueden vender o se pueden poner de garantía para obtener liquidez, ¿okay? Pero los préstamos normalmente están, pues, están colocados a plazos largos, ¿no? Largos, por lo general, más de un año. Hipotecas, créditos de autos, préstamos corporativos, o sea, la mayoría tiene vencimiento de un año en adelante, ¿no? Pero hay unos pedazos, ¿no? De ese cronograma de amortización que entran en los tramos próximos, pero son partes pequeñas, el grueso está en los tramos largos. Eso en el lado de los activos, que son los fondos disponibles. ¿Okay? Me representan los fondos disponibles. Luego tenemos en el lado de los pasivos los fondos exigibles, ¿no? Entonces ahí, como se pueden dar cuenta, tenemos básicamente tres tipos, ¿no? O cuatro tipos. Los depósitos a la vista, ahí entran las cuentas corrientes, los ahorros, que significa que el día de mañana pueden venir los clientes, me tocan la puerta del banco y se llevan el dinero, ¿no? Es más, hoy día ya no tocan la puerta, simplemente hacen una transferencia usando internet o usando su teléfono y se llevan el dinero en un segundo. Esos son los depósitos a la vista. Tenemos los depósitos a plazo, que no tienen redención anticipada. En algunos países, los depósitos a plazo tienen redención anticipada, pero, por ejemplo, en Panamá eso no es posible. Y en otros tienen de los dos tipos. Entonces, definimos cuáles son los depósitos a plazo que no tienen posibilidad de redención anticipada, y entonces ponemos la exigibilidad de esos fondos, ¿no? Distribuida a través de sus vencimientos. Luego, el tercer grupo es el grupo de los financiamientos de largo plazo, ya sea bancos de segundo piso que nos han dado préstamos, entidades multilaterales que nos han dado préstamos, otros bancos que nos han dado préstamos, emisiones de bonos, por ejemplo, también entra ahí en este grupo. ¿Okay? Muy bien. Incluso podría entrar también las emisiones de acciones preferidas o acciones preferentes, ¿no? Que son casi como bonos subordinados. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por acá. Como se pueden dar cuenta, en las fichas azules, la concentración está en el corto plazo. O sea, es normal que una entidad financiera, ¿no? tenga una entidad financiera convencional, un banco común y corriente, ¿no? Porque hay algunos bancos que tienen estrategias o estructuras especiales, pero un banco normal va a tener un alto nivel de concentración en los depósitos a la vista. Por eso le he puesto ahí 6 fichas azules al tramo de de 0 a 7 días, porque eso significa que estos depósitos de los clientes son exigibles en el tramo de 0 a 7 días, ¿no?
Y el resto, pues, una parte a plazos, otra parte de financiamiento. O sea, lo importante aquí es que la mayor parte está en el tramo de 0 a 7 días. Ahora, ustedes me dirán, eso es verdad, pero no todos van a venir mañana a retirar sus fondos. O sea, de esas 6 fichas azules que están en el tramo de 0 a 7 días, habrá algunas fichas que digamos, corresponderán a otros tramos, a tramos siguientes, ¿no? Entonces, es un poco, es poco probable suponer, ¿no? Es un poco improbable suponer que mañana o dentro de los próximos 7 días todos los clientes van a retirar sus fondos de cuentas de ahorro y de cuentas corrientes, ¿no? Y yo digo, es verdad, eso es verdad, ¿no? De hecho, si el día de mañana retiran, o sea, si tenemos estas 6 fichas azules que vienen a ser retiradas el día de mañana, pues va a ser muy difícil que una entidad financiera pueda soportar ese golpe de retiros. Eso es lo que se conoce como una corrida. Y esa es la esencia del riesgo de liquidez. Ahora, la gran pregunta que tiene un gestor de riesgos es, ok, yo sé que esos 6 no me van a retirar mañana, ¿ok? Yo sé que esos 6 no. O sea, de que puede suceder, pues puede suceder, pues una probabilidad muy pequeña, ¿no? Es un riesgo catastrófico prácticamente. Pero vamos a manejarnos en función de los escenarios más probables. ¿Cuál es el escenario más probable? ¿No? Yo estoy seguro, estoy convencido de que esas 6 fichas difícilmente se van a retirar mañana. Las 6 fichas azules. Bueno, entonces, será una ficha que se retira mañana y el resto se retira en los tramos siguientes. Serán 3 fichas que se retiran mañana, serán 2, serán 4. ¿Cuánto será? Entonces, ahí es donde entra la medición de la volatilidad y ahí está la importancia de la medición de la volatilidad. Porque cuando yo mido la volatilidad me va a decir cuántas fichas, cuando mido la volatilidad de mi cartera, me va a decir cuántas fichas de esas 6 yo las tengo en el tramo de 0 a 7 días. Y voy a poder tener un mejor panorama de los riesgos que estoy asumiendo en términos de uso y necesidades de fondos. ¿Okay? Entonces, tal vez alguien me dirá, mira, si hay una ficha volátil, esa ficha volátil va a estar en el tramo de 0 a 7 días y las 5 restantes, que aquí las he puesto de color verde para señalarlas como cartera estable, se van a ir en los tramos siguientes. Se van a ir a los tramos siguientes, esas 5. ¿Okay? Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Pero yo como sé que tengo una ficha volátil y 5 fichas estables. O sea, de repente no es 1-5, de repente es 2-4, o de repente es 3-3, como sé yo, ¿no? Puede ser, mira, ahí está 2-4 en esta gráfica. Puedo tener 3-3, ¿no? Puedo tener 4-2, en fin. Entonces, ahí es donde uno necesita una herramienta para poder medir la volatilidad, ¿no? Necesita un criterio, una metodología para medir la volatilidad y poder decir, mira, según mi metodología, hay 2 fichas azules y las 4 van a los tramos siguientes, bajo un escenario probable. Entonces, la medición, digamos, en riesgo de liquidez, en la gestión de riesgo de liquidez hay 3 buenas prácticas, 3 recomendaciones que yo les doy a una entidad financiera para gestionar el riesgo de liquidez, ¿no? No son las únicas, pero si me preguntan por 3, yo te digo, mira, hay 3 cosas que no deberían faltarte, ¿no? Fuera de las prácticas generales y habituales, hay 3 cosas que hay que hacerlas, ¿no? O es recomendable hacerlas. Primero, medir la volatilidad. ¿Okay? Hay que medir la volatilidad cliente por cliente. Y voy a usar el ejemplo de otros riesgos. Por ejemplo, en riesgo de crédito, yo mido el riesgo de cada cliente. En realidad, pensemos en personas naturales.
¿qué es lo que hace un banco cuando llega un cliente a pedir un crédito? Lo primero que hace le dice, señor, ¿usted me daría su número de cédula? ¿No? Firme aquí una autorización para verificar su buró de crédito. Ese es lo primero, ¿no? Entonces entra al buró de crédito y en el buró de crédito le sale unos, digamos, unos indicadores de comportamiento de pago, y ahí, implícitamente, y en algunos casos el buró de crédito te da un resultado explícito, ¿no?, acerca de la medición del riesgo. Te dice, de 10 escalas, este tiene riesgo 6, o tiene riesgo 2, o riesgo 8, o riesgo 1, o sea, te da, digamos, un indicativo. ¿Okay? Y si tienes un modelo propio, también lo puedes usar y también es válido, pero siempre estás midiendo el riesgo del cliente a través de una calificación. También existe la calificación regulatoria, ¿no? Los clientes categoría A, categoría B, categoría C, o sea, los clientes normales y debajo todas las categorías que no son normales, ¿no? Dependiendo de cada país, que son 5, 6, 7 categorías, dependiendo de lo que diga la regulación. Entonces, realmente nosotros sí hacemos esfuerzos por medir los riesgos de los clientes. Igual en las carteras corporativas usamos ratings para diferenciar lo que es un cliente AAA, ¿no?, o un crédito AAA de un crédito W o de un crédito C o de un crédito A, ¿no? Bueno, entonces, y de hecho hace 2 semanas, ¿no?, en el Bancaforo tuvimos una presentación en donde yo les comentaba los criterios para medir riesgo de crédito de empresas, ¿no? O sea, para hacer una calificación de riesgo de empresa. Entonces, y hacemos calificaciones, mediciones de riesgo individuales para riesgo de crédito, que es el riesgo más importante. Pregunta, ¿lo hacemos también para lavado de activos? También lo hacemos para lavado de activos, ¿no? De hecho, vamos a preparar una charla de ese tema, ¿no?, de la medición de riesgos, que creo que todavía no lo hemos hecho aquí en el Bancaforo. ¿Cómo podemos medir los riesgos de lavado de activos de un cliente? Entonces, y para eso se usa pues una serie de elementos que me dicen, bueno, el cliente es un PEP, ¿no?, persona políticamente expuesta, es un cliente antiguo de la organización, los volúmenes que maneja, el tipo de actividad que tiene, el uso del efectivo en sus ventas y en sus transacciones. O sea, hay una serie, digamos, de elementos, ¿no?, que me llevan a una especie de rating o calificación, pero no crediticia, sino calificación de riesgo de lavado de activos individual, ¿no? Muy bien. Entonces, en riesgo de liquidez también, ¿por qué no lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Eso precisamente es lo que les voy a presentar, ¿no? Bien, pero lo vamos a hacer de una manera, digamos, en esta etapa, vamos a buscar la calificación de cada cuenta en solo 2 categorías, ¿no? No como en riesgo de crédito o riesgo de lavado de activos, donde tenemos 5, 6, 8, 10 categorías, sino solamente 2 categorías. Y esas 2 categorías van a ser la categoría estable y la categoría volátil, o como le gusta al Comité de Basilea, menos estable. Ese es el término que usa y pues vamos a respetar ese término y vamos a usar el término menos estable. Pero en el fondo significa volátil. Solo que no recomiendan usar el término volátil o inestable, sino más bien menos estable. Bueno, entonces vamos a medir la volatilidad, vamos a dividir toda nuestra cartera de depósitos a la vista en 2 grupos. Los grupos estables, los menos estables. Perfecto. Y después vamos a agregar, ¿no?, que vamos a saber qué porcentaje tengo en el grupo estable y qué porcentaje tengo en el grupo menos estable, qué porcentaje del total de la cartera, ¿no? Una segunda práctica que yo recomiendo es la segmentación. La segmentación. La segmentación implica que nosotros dividimos a nuestra cartera de depósito en grupos que tienen comportamientos diferentes o que merecen un análisis diferente, ¿no? Y por supuesto que la segmentación que yo recomiendo es la segmentación de los estables y menos estables. Pero no es la única, también puede ser, por ejemplo, el Comité Basilea recomienda la segmentación mayoristas minoristas, depositantes mayoristas, depositantes minoristas, ¿no? Puede ser por tipo de producto, ahorros, cuenta corriente, cuentas navideñas, cuentas de jubilación, o sea, tienen comportamientos diferentes. ¿Okay? Bueno,
Entonces, siempre es bueno segmentar para poder medir volatilidades que sean comparables dentro de ese segmento, ¿no? Dentro de las cuentas de ahorro. Por ejemplo, las cuentas corrientes son más volátiles que las cuentas de ahorro, porque las cuentas corrientes suben y bajan todos los días. En cambio, las cuentas de ahorros tienen un poco más de estabilidad, porque hay gente que toma las cuentas de ahorro y las deja ahí, ¿no? Y como son de ahorro, ni las mueve, ni las toca. Y cuando las usa es para poner uno que otro ahorro adicional, ¿no? Entonces, normalmente tienen un indicador de estabilidad mayor las cuentas de ahorro. Entonces, si yo voy a comparar la volatilidad de una cuenta, es mejor hacerlo contra el grupo, contra su propio benchmark, ¿no? O sea, si es cuenta de ahorro de persona natural, contra ese grupo, ¿ok? Muy bien. Y una tercera buena práctica, que es seguramente materia de un bancaforo siguiente, es un plan de contingencia. Plan de contingencia para gestión de riesgo de liquidez. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque es como, mira, si tú tienes un auto, ¿no? Tú tienes un seguro. Tienes un seguro, ¿no? El, yo tengo un auto y el seguro que tengo es porque busco protección. No, no es porque en algún momento cuando el vehículo estaba comprado al crédito, el banco me lo exigía, ¿no? Pero después que se terminó esa exigencia, yo seguí con el seguro. ¿Por qué? Porque busco una protección, busco estar preparado para poder hacer frente a los riesgos, ¿no? Que pueden ocurrir. Entonces, pensemos en esta metáfora, ¿no? O en esta analogía. Si yo que tengo un seguro de auto, y seguramente ustedes también, si ustedes tienen un seguro de auto, ¿cómo no van a tener un seguro frente a este riesgo catastrófico que es el riesgo de liquidez? Pues ese seguro se llama plan de contingencia, ¿no? Y hay que elaborar y cuesta. No te voy a mentir, cuesta, como cualquier seguro, ¿no? O sea, yo no puedo ir a la aseguradora y decirle, asegúrame frente a los riesgos del vehículo y que sea gratis. No, me va a costar. ¿Okay? Entonces el plan de contingencia cuesta. Obviamente, como en el seguro de vehículo, hay variables, ¿no? O sea, si soy un conductor que tiene un récord de accidentes muy elevado, la aseguradora me va a decir, señor, su prima va a salir muy alta, porque usted tiene un mal récord. Entonces, el costo es mayor mientras la gestión de riesgos no sea tan buena. Si tú haces una buena gestión de riesgos y te has preparado, digamos, anticipadamente, tienes una buena medición, has diseñado estrategias para hacer frente al descalce plazos, entonces tu plan de contingencia no va a ser tan costoso porque no vas a requerir de un plan de contingencia, digamos, muy, eh, digamos, de gran exigencia, ¿no? Muy bien, va a ser relativamente ligero el plan de contingencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Lo que yo les voy a explicar, y voy a disfrutar mucho explicándole, es esto. La medición de la volatilidad individual para después irnos a la medición de la volatilidad agregada. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, para medir la volatilidad hay tres principios. Primero, tiene que ser sustentable, o sea, tiene que estar basada en datos, ¿no? Obviamente. ¿Okay? Obviamente tengo que usar datos y por lo tanto tengo que saber algo de estadística, algo básico de estadística. ¿Okay? Luego, tiene que ser práctica, ¿no? Tiene que ser fácil de entender, o sea, digamos, una medición de volatilidad, uno tiene que presentarla al comité de riesgos de un banco y el comité de riesgos, o sea, no pretendas que todos entiendan estadística como tú. ¿Okay? Por lo tanto, tiene que ser fácil de entender. Y ese es cuando una metodología es práctica, se hace fácil de entender. Ese es un principio que deberíamos tener cuando construyamos un modelo para medir la volatilidad. ¿Okay? Y tiene que ser coherente. ¿Coherente qué significa? Que cuando tú hagas la medición este mes, el próximo mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, uses los mismos supuestos. Que los supuestos sean recurrentes, que sean estables, que no cambien. ¿Okay? Pero que sí
esta medición de la volatilidad sea comparable y haga sentido. Entonces, esos son los principios. Muy bien. Con esos principios, entonces, la metodología que yo les propongo es la siguiente. Primero, seleccionamos data diaria, ¿ya? Seleccionamos data diaria de los 3 últimos años de las cuentas actuales. Tomamos las cuentas actuales a la vista, ¿no? Tomamos las cuentas actuales, tomamos todos los saldos diarios, ¿okay?, de los 3 últimos años. Y medimos cuenta por cuenta, no cliente por cliente. Ojo, cuenta por cuenta, no cliente por cliente, ¿no? Vamos a medir uno por uno, la volatilidad de todas estas cuentas. ¿Ok? Obviamente, aquí se usa un programa estadístico, no lo vamos a hacer manualmente ni nada por el estilo, nos vamos a apoyar, pero conceptualmente tenemos que tener bien clara la idea de qué cosa es lo que estamos haciendo. El indicador, para mí, mejor, el más práctico, es el coeficiente de variabilidad, porque es fácil de entender. El coeficiente de variabilidad simplemente es la desviación estándar de todos los saldos diarios. En 3 años, ¿cuántos saldos diarios tenemos? Como 1100, más o menos, ¿no? Más o menos 1100 por ahí. Entonces, yo calculo de esos 1100 la desviación estándar. Lo divido entre el saldo promedio de esos 1100 días, esos 1100 saldos, y eso me da el coeficiente de variabilidad. ¿Okay? Obviamente, esos cálculos los hace la herramienta, que por lo general se usa una herramienta estadística, ¿no? No se usa Excel. Yo uso Excel para dar ejemplos. Cuando hago mis cursos, mis seminarios, uso Excel. Pero solamente para que se entienda qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero a la hora de la hora, como ustedes tienen miles, o decenas de miles, o cientos de miles, o millones de clientes, entonces tienen que usar un paquete estadístico, un programa estadístico. Bien. Entonces, que puede ser SAS, SPSS, o sea, cualquiera que te funcione. Bien, y seguramente ya ustedes lo tienen, no tienen que comprar. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes obtienen? Es el coeficiente de variabilidad de cada una de las cuentas. ¿Okay? Una vez que ustedes tienen el coeficiente de variabilidad, que repito, es la desviación estándar, ¿no? ¿Cuánto se desvían los saldos en promedio respecto de la media? ¿No? ¿Cuánto se desvía hacia la desviación estándar? Medido entre el promedio, me da el coeficiente de variabilidad. La parte maravillosa del coeficiente de variabilidad es que no tiene unidades. Como no tiene unidades, lo hace un indicador muy potente porque yo puedo tener, digamos, mediciones de carteras en moneda nacional y en moneda extranjera y puedo comparar las volatilidades, ¿no? Porque no hay unidades. Entonces, por eso me sirve el coeficiente de variabilidad, ¿no? E incluso puedo comparar volatilidades de la cartera de la subsidiaria en Panamá, con la cartera de la subsidiaria en Costa Rica, con la cartera subsidiaria en El Salvador. Son diferentes monedas, pero se usa, si se usa el coeficiente de variabilidad, digamos, los indicadores no tienen unidades y se pueden comparar. ¿Okay? Esa es la ventaja. Por eso me gusta, por eso prefiero coeficiente de variabilidad en lugar de desviación estándar. ¿Okay? Que desviación estándar sí tiene unidades. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tengo un pequeño ejemplo. Mira la primera columna. Entonces, en la primera columna que tenemos cuentas. ¿Cuántas cuentas tenemos? 6 cuentas, ¿no? Entonces, ahí aparecen 6 cuentas. Tú me dirás, pero Ernesto, yo no tengo 6. Yo tengo 600,000 cuentas. Bueno, no te preocupes. Este es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que son 6 cuentas las que tienes en tu entidad financiera, ¿ya? Para fines didácticos. Entonces, los saldos, vamos a suponer, ¿no? Los saldos monetarios son 100, 120, 130, 180, 145, 155 unidades monetarias, sea la unidad que sea. Entonces, el coeficiente de variabilidad de los 3 últimos años para el cálculo de este coeficiente de variabilidad hemos usado 3 últimos años. ¿Ok? Ahora, seguramente ustedes me dirán, Ernesto, ¿por qué 3 últimos años? A ver, explícame eso. ¿Por qué me dices que 3 últimos años? ¿Por qué no 5 últimos años? ¿O 2 últimos años? ¿O un último año? Bueno, 2 razones. Una de sentido común y una de estándar regulatorio.
Comienzo por la del estándar regulatorio. El Comité de Basilea, que proporciona la mayor cantidad de estándares regulatorios que se manejan en la industria bancaria, cuando sugiere ejercicios analíticos o de medición de riesgos, suele tomar 3 años de data, ¿no? Ellos nunca han explicado por qué, pero dicen, calcula los promedios de 3 años, calcula el indicador de 3 años, calcula 3 años, 3 años, de muchos documentos de diversos aportes que se ha hecho a la regulación sobre riesgos, ¿no? 3 años. Entonces es casi como un estándar regulatorio. Entonces, apoyándonos en eso, podemos usar aquí 3 años. Pero la razón más importante para mí es el sentido común. Mira, si tú le pones 5 años, las cuentas en 5 años cambiaron sustancialmente. En 5 años hay, digamos, mucho tiempo en donde estos cambios, de hecho, si nosotros pensamos, ¿no? En los universitarios, 5 años después, ya sus cuentas tienen un comportamiento diferente, ¿no? Entonces, sin embargo, 3 años, pues va a haber cambios, por supuesto que va a haber cambios, pero no van a ser tan radicales, no deberían ser en general. Y si consideramos un año puede ser un año muy especial que no sea muy representativo, ¿no? Un año particular, un año de mudanza, de cambio laboral, un año de compra de vivienda, un año muy, muy especial. Entonces, por eso un año tal vez no es el mejor periodo, ¿no? O el mejor lapso para escoger en el análisis de data. Por eso, un año es muy poco tiempo, podemos tener sesgos. 5 años es mucho tiempo y tal vez podemos tomar un ataque que hoy día probablemente ya no es tan representativa, ¿no? Muy bien, entonces tomamos 3 años, ¿ok? Y lo que hago es comparar este coeficiente de variabilidad. Mira cómo comparo el coeficiente de variabilidad contra el promedio. Entonces es el criterio muy simple. O sea, mi promedio está por acá, mi promedio es 1,11, ese es el coeficiente de variabilidad promedio. Entonces, este me da 1,25. Entonces tiene un coeficiente de variabilidad mayor que el promedio, por lo tanto es menos estable. Ahí está, es menos estable, ¿okay? O más volátil, si quieres decirlo. Pero el Comité de Basilea prefiere que se usen los términos menos estables. Este 1,15 tiene una volatilidad mayor, entonces es también menos estable. Y este 1,20 tiene una volatilidad mayor que el promedio, menos estable. Muy bien. Pero tenemos también, ojo, por aquí, 0,95, que tiene una volatilidad menor que el promedio, entonces este va a ser estable. Y este 0,99, menor que el promedio. Y este 1,44, este aquí, pues va a ser, este va a ser menos estable. Pero le voy a cambiar el numerito, le voy a cambiar el numerito. A ver, ahí, 0,85 lo vamos a poner, ¿ya? Para que me salga el promedio y para tener dentro del grupo estable. Entonces, estos tres tienen un nivel de coeficiente de variabilidad superior al promedio, por lo tanto son menos estables. Estos tres, ¿no? Los acomodé un poquito a último minuto y me sale 1,06. ¿Okay? Entonces la cartera, esta es más estable, porque tiene coeficiente de variabilidad menor, tiene menor variabilidad. ¿Okay? Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque con un criterio muy sencillo, yo he determinado que hay un grupo de cartera que es menos estable y un grupo de cartera que es más estable. El grupo de cartera menos estable es, sumemos aquí, ¿no? 100 más 120 más 130, o sea, sumamos esto que está por acá, sumamos esto, ¿no? Y esto me sale, aquí está 350. Y esos 350 representan el 42,2% del total, que es 830. Ahora bien, también tengo yo que la cartera estable va a ser esta, ¿no? Y la cartera estable, o sea, la suma de estos tres me da 480, que representa el 57,8% del total, que es 830. ¿Okay?
Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿esto qué significa? Entonces, esto me está significando, ¿no? Me está significando que yo tengo de toda mi cartera el 57.8% que es estable y el 42.2% que es menos estable. Ya está. Y con este criterio sencillo estoy logrando obtener una medición del componente estable de mi cartera y por diferencia del componente inestable. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso ahora me resuelve la gran duda, la gran pregunta que tiene un gestor de riesgo de liquidez, que es, cuando yo voy a segmentar por volatilidad y tengo depósitos a la vista, normalmente la gran pregunta es, bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Habían 6 fichas azules, ¿no? Perdón, habían 6 fichas azules aquí y uno decía, ¿cuántas de esas 6 fichas azules van a estar en el tramo de 0 a 7 y cuántas van a estar en los tramos siguientes? Entonces ya sabemos ahora que de esas 6 fichas azules, el 42.2% va a estar en el primer tramo, ¿no? Obviamente estos números son inventados y es un ejemplo con números por razones didácticas. Yo esperaría que le salga un porcentaje más bajo cuando hagan el cálculo real en sus organizaciones. Pero bueno, ya sabemos que aquí, como este es el componente inestable, esperaríamos que esta cartera retire en el tramo de 0,7 días y el resto que lo retire después. O sea, el 57.8% se dividiría entre todos estos tramos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a dividirlo entre todos esos tramos, no? Entonces, es un complemento ya a la metodología que implica hacer un reparto proporcional. O sea, si este 57.8%, ¿cuánto me había salido? Me había salido 480. Ahí está, 480 es la cartera estable. Entonces, quiere decir que del segundo tramo hasta el final hay 480. Divido 480 en proporción a, mira, la primera opción, que no la recomiendo, es dividirlo en proporción a 8, 16, 31, 61, 91, 181, 360, 1080, ¿no? 1800. Eso no lo recomiendo. Se puede hacer, pero va a salir una, digamos, distribución más o menos así, ¿no? Más o menos va a salir, voy a usar esto, va a salir más o menos así. Así va a salir, ¿no? El reparto proporcional. ¿Por qué? Porque, digamos, de 8 a 1800 hay un incremento importante proporcionalmente. Y como aquí de lo que se trata es de estabilidad de fondos, y eso depende de la confianza normalmente no tiene un comportamiento muy exponencial, muy explosivo. O sea, la gente no gana la confianza rápidamente, la gana lentamente, ¿no? Poco a poco, ¿no? Warren Buffett dice, toma 20 años construir una buena reputación. Paréntesis, dice también, pero la puedes perder en 5 minutos, ¿no? Bueno, entonces, la confianza, como detrás de esto hay confianza, está la variable confianza, esta no tiene un comportamiento exponencial. Lo que tiene la confianza es un comportamiento más logarítmico, es decir, así, más planito. Entonces, ¿qué hacen los estadísticos? Y los gestores de riesgo tomamos esa idea de los estadísticos, le tomamos el logaritmo en lugar de hacerlo, de repartir esos 480 proporcionalmente a 8, 16, se hace en función al logaritmo de estos números, ¿no? Entonces se le toma el logaritmo, se le toma el logaritmo, se le toma el logaritmo a estos números y se hace todo un reparto que me va a dar una curva más o menos así como esta, ¿no? Que es más, digamos, compatible, ¿no? Es más cercana a un comportamiento basado en confianza, porque detrás de esto está el comportamiento de las personas. ¿Eh? Bien, entonces, eso es, digamos, lo que se debería hacer, o lo que yo recomiendo hacer, ¿no? Tomar los logaritmos y hacer un reparto proporcional, ¿no? O sea, tomo los numeritos,
cada uno qué porcentaje me representa, se calculó ese porcentaje respecto del 480 y salen las distribuciones de los saldos en los diferentes tramos de vencimiento. Finalmente, debo decirles que hay otros criterios. Aquí he usado el criterio del coeficiente de variabilidad, no es el único. O sea, hay otros criterios. Otro criterio, ¿no?, para medir la volatilidad. Otro criterio cuantitativo es que en lugar de usar el coeficiente de variabilidad, se usa una variante que es el coeficiente de variabilidad absoluta, donde en lugar de desviación estándar sobre promedio, se usa desviación absoluta sobre promedio. La desviación absoluta no, a diferencia de la desviación estándar, no eleva los datos al cuadrado, las diferencias al cuadrado, de sacar raíz cuadrada, no, simplemente le cambia de signo, usa solo valores positivos y luego lo calcula sobre las diferencias, ¿no?, las promedia, y esa es la desviación absoluta, ¿no? Bueno, es una diferencia sutil, realmente solo se los menciono como una herramienta posible, alternativa, para los que les gusta, digamos, divertirse con la estadística. Y otra herramienta es usar la kurtosis, ¿no? O sea, existen la kurtosis, ¿qué cosa es? Es la forma de una curva. Entonces, si el conjunto de saldos conforma una curva platicúrtica, como esta, entonces yo debería esperar que sea más estable, ¿no? Una mesocúrtica, pues más o menos, y una platicúrtica es más o menos así, ¿no?, la forma de la curva. Entonces, a través del indicador de kurtosis, que es un indicador estadístico también, que yo le pido al programa que me dé el indicador estadístico de cada una de las cuentas, entonces yo podría decir, bueno, las que son más leptocúrticas, o sea, más delgaditas, debería esperar que sean más estables. Entonces es otro criterio. Incluso se pueden combinar criterios, ¿okay?, que cumpla el 1 y el 2 para las pruebas de estrés, ¿no? O sea, que cumpla el criterio del coeficiente de variabilidad y el de kurtosis simultáneamente. Que sea I. También se puede usar que sea O, que cumpla uno o que cumpla el otro, ¿no?, dependiendo del grado de acidez que uno esté buscando para la prueba de estrés. ¿Okay? Bien. Luego, otros criterios, ¿no?, otros criterios que son cualitativos, ¿no?, y que pueden complementar, y que se pueden combinar también con los cuantitativos. Entonces, alguna entidad podrá decir, para mí, cuentas estables son aquellas que tienen una antigüedad de más de 5 años. Más de 5 años, menos de 5 años, estable, menos estable. Punto. Ese es el criterio cualitativo, ¿no? Y se puede usar la antigüedad de la cuenta o la antigüedad del cliente, ¿no? En fin, hay variantes. Otro criterio, el número 2, es cliente que tiene varias cuentas en la misma entidad. Y el criterio es, mira, si tengo un cliente que tiene cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito, hipoteca, ¿no?, es un cliente estable. Si ese cliente tiene 2 cuentas o 5 cuentas, tiene más, yo debería esperar que sea un cliente que es más, digamos, que confía más en nuestra entidad y que por lo tanto no sea de los que se ponen nerviosos, sino que más bien mantenga sus fondos y que los tenga un plazo mayor, por lo tanto entra dentro del grupo de los estables, ¿no? Y también se pueden medir niveles de estabilidad, los que tienen 2 cuentas, 3 cuentas, 5 cuentas, o sea, se pueden establecer niveles de estabilidad, pero son más cualitativos, ¿no? Si no estás usando una data estadística, por eso digo que no tiene un enfoque cuantitativo, sino más bien el hecho de que sea un 0,1, variable 0,1, tiene o no tiene más de una cuenta, ¿no? Variable binomial, ¿no? 0,1. Sí. Bien, y hay otro criterio que lo usa mucho el Comité Basilea. Yo tengo mis dudas sobre este tercero, son las cuentas que están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? Entonces, el Comité Basilea más o menos piensa así, te dice, mira, si las cuentas están cubiertas, están aseguradas por el Fondo de Seguro de Depósitos, cuando hay una corrida, un nerviosismo, o, digamos, hayan retiros masivos, estas cuentas no deberían moverse. Porque la gente dice, ah, no, mi cuenta está protegida por el Fondo de Seguro de Depósitos, como tiene un seguro, yo no me preocupo por sacarla. Entonces son cuentas más estables. Bueno, yo tengo mis dudas porque lo que pasa es que el concepto de seguro de depósitos no es un concepto muy así
asimilado, sobre todo en los mercados nuestros de Latinoamérica. No es un concepto muy entendido, la gente no los entiende, e incluso a pesar de que los entiende, no necesariamente le tienen confianza, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado con usar este tercer criterio. Si estuviésemos hablando de un mercado, digamos, donde las institucionalidades son mucho más fuertes y el nivel, digamos, de conocimiento de los usuarios es mucho mayor respecto a esta variable o respecto a este sistema de seguro, entonces probablemente sí le podemos dar una, digamos, una ponderación para considerar que estas cuentas son más estables. Pero en Latinoamérica, o sea, yo les puedo mencionar que esto es una directriz regulatoria, pero no necesariamente en la práctica debería funcionar reflejando estabilidad o menos estabilidad. Muy bien. Amigos y amigas, pues como todos los viernes, ha sido un gusto, ¿no?